¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos nuevamente a esta asignatura de Informática Aplicada 2, correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos el día de hoy a continuar con nuestro análisis del programa COI de la suite Aspel, correspondiente a los programas de contabilidad y administración más importantes que se manejan en nuestro país. En sesiones anteriores hemos abordado los aspectos importantes del programa COI, cómo lo obtenemos desde internet, cómo lo podemos bajar en nuestra máquina, cómo lo instalamos y lo configuramos para hacer algunas aplicaciones. Iniciamos haciendo algunas aplicaciones en los catálogos de cuentas y los rubros, y en la sesión anterior analizamos cómo se desarrolla un proceso de pólizas. Vimos cómo se da de alta una póliza, cómo se borra una póliza, cómo se modifica, e hicimos un ejercicio completo con una póliza. En esta sesión lo que tenemos por objetivo es ver aplicaciones más profundas del programa COI, fundamentalmente relacionadas con aplicaciones financieras. ¿Por qué son necesarias las aplicaciones financieras? Para darnos una radiografía de nuestra empresa, o para darnos una información de primera mano que nos indique cuál es el proceso completo de nuestra empresa. De manera que el día de hoy vamos a iniciar con elementos más profundos de este sistema. El primero que vamos a analizar se denomina una balanza de comprobación. Como su nombre lo indica, una balanza es una búsqueda del equilibrio entre elementos específicos del programa. Es una lista particularmente de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas para comprobar una igualdad o un equilibrio, sumándolos en columnas separadas. La balanza de comprobación sirve para localizar errores dentro de un periodo identificado. Podemos definir un mes, podemos definir un año, podemos definir semanas, podemos definir semestres, etcétera, etcétera. Facilita encontrar en detalle y corregir estos errores, y esta lista es muy conveniente para ver los saldos de las cuentas que serán empleados en la preparación de estados financieros, como ya les dije, para definir la salud de la compañía. Como hemos estado haciendo nuevamente, vamos a relacionar esto con algún ejemplo, para mostrar en este caso la forma en que se consulta la balanza de comprobación. Nuestro sistema, que tiene algunos iconos descritos, tiene un icono adicional a los que hemos estado utilizando. Recuerden que desde sesiones anteriores hemos estado utilizando la barra de iconos del sistema. Bien, hay un icono particular que en este caso nos muestra una balanza o un símbolo parecido al signo Libra de nuestro horóscopo, ¿verdad? Ese icono es el que activa la balanza de comprobación, y como ya hemos visto, también el shortcut es Alt más B, que como ya describimos en sesiones anteriores, es una forma cómoda de hacer con teclas la misma función que estamos haciendo con el mouse, para aquel caso en el que nuestro mouse quede desactivado o no podamos hacer un doble clic o un clic sencillo. Bien, al oprimir este icono nos va a aparecer un elemento que se denomina balanza de comprobación. Esta ventana que aparece a continuación es la ventana que tiene todos los elementos para hacer un balance. Si ustedes notan, en la parte inferior está la suma de todos los saldos deudores y todos los saldos acreedores en las cuentas del periodo seleccionado. En el caso que nos ocupa para el proceso que estamos investigando en este momento, pues nos vamos a relacionar específicamente a las pólizas que ya hemos creado. El ejemplo que hicimos en la vez anterior, pues nos reflejó algunos pequeños saldos, que son los que quedan en la parte inferior, 17.859 y 17.859. Y si se acuerdan de la sesión anterior, pues son los rubros que utilizamos para hacer el cálculo del producto que compramos.
Bien, en la pantalla de la balanza se pueden revisar los periodos de trabajo instalados. Obviamente cuando nosotros estamos haciendo la configuración de COI, pues este queda sujeto a la fecha que estamos proponiendo desde el inicio. Y a partir de ahí todos los periodos que nosotros instalamos se van a ir creando. Esto es con el fin de corroborar todas las cuentas con sus movimientos y saltos. Nuevamente, como en los ejercicios anteriores, se puede buscar, filtrar, imprimir o hacer alguna operación sobre la información mostrada. De manera que en este espacio que aparece en la balanza, vamos a observar que también hay una fila de iconos, que lo mismo que en ejercicios anteriores me permiten, si ustedes observan los iconos, agregar, modificar, filtrar o eliminar el filtro de algunos de los elementos. De manera que yo puedo seleccionar solamente un conjunto de elementos particulares y mostrarlos en la pantalla, y los demás los puedo eliminar o los puedo poner mediante un filtro de manera que no estén visibles. Eso es lo que se puede hacer en la balanza de comprobación. Hay un elemento adicional a la balanza de comprobación que es un diario. Este diario se denomina el diario general y es un listado que nos va a permitir obtener el detalle de todas las pólizas solicitadas, agrupándolas por tipos de póliza. Para activarlo se puede acceder al menú de reportes y seleccionar la opción del diario general. En este ejemplo en particular no tenemos un icono particular, o por lo menos en el espacio de COI que tenemos actualmente no está activado un icono para este proceso. No hay un icono aquí en la barra de iconos, de manera que en la parte superior, denominada barra de menús, debemos localizar un menú particular. Ese menú se denomina reportes y a la hora de activarlo, este despliega una cortinilla y en esta cortinilla vamos a encontrar la opción que estamos pidiendo. En este caso sería el diario general. Eso es lo que muestra el sistema. Noten que no tengo un icono específico en este momento activado para el diario general y lo busco mediante reportes, y en reportes me voy a diario general. ¿Qué son los reportes en general? Los reportes son información escrita que me va a dar alguna información resumida sobre algún elemento específico. En este caso se denomina diario general. ¿Qué va a incluir el diario general? Pues va a incluir pólizas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ordenar en mi reporte estas pólizas? Pues puedo, primero, seleccionar los tipos de póliza, como ven en el icono que está de su lado izquierdo de la pantalla. O puedo modificar qué pólizas quiero. Esto lo hago por un rango o lo hago por un tipo determinado de póliza. Cuando yo selecciono alguna de estas opciones, me aparece un reporte general. Como les digo, es un documento escrito que contiene información resumida de algún rango de pólizas o algún tipo característico de pólizas. ¿Qué contiene este reporte? Bueno, pues en la parte principal, que es el encabezado, contiene, número 1, los datos de la empresa. Número 2, el título del reporte. Número 3, la fecha del reporte y el folio de cada hoja. Y ya en detalle, en la descripción del documento, contiene el número de la cuenta al que hacemos referencia, el departamento asociado a esa cuenta, la descripción de la cuenta, el concepto del movimiento, el monto del cargo en el deber, el monto del abono en el haber, el total de la póliza y el total del reporte, o sea, la suma de los totales de las pólizas que se están reportando. En este ejemplo, hemos impreso por medio de esta información en pantalla el reporte de diario. Y noten ustedes que tenemos en la parte de arriba
los datos de la empresa. Este sería el reporte que puedo yo imprimir en papel y en la parte de arriba vienen los datos de la empresa. Como ustedes recordarán, cuando instalamos la versión de COI y obtuvimos una versión por solo 30 días, les mencionaba que al instalar esta versión de solo 30 días, únicamente tenemos ciertas cosas que podemos modificar. Una de ellas es el tipo de empresa. No podemos poner el nombre de una empresa ni su dirección, de manera que por esa razón aparece como una empresa inválida. Después viene el título del reporte, que en este caso es un diario general, con un periodo indicado hasta una fecha máxima, que en este caso es el 31 de enero del 2009. Ese es el título del reporte, y en la parte siguiente, el encabezado, viene la fecha del reporte y el folio del reporte. En este caso esto es nuestro primer reporte, y se puede componer de varias páginas. En este caso es la página número 1. Y si notan, en la parte del detalle, donde estamos, aquí están los datos adicionales, y en la parte del detalle aparecen los datos que describimos con anterioridad. ¿Qué son esos datos? El número de la cuenta, el departamento, la descripción de la cuenta, el concepto, el monto del cargo y del abono, el total de la póliza y el total del reporte, que es lo que estamos viendo en la parte inferior. Noten que todos los elementos corresponden específicamente a la única póliza que hemos metido en nuestro sistema. Si nosotros hemos insertado más pólizas, obviamente este proceso va a mostrarnos mucha más información. Para este ejemplo, pues es suficiente con esta información que está desplegada. Noten que se las coloqué en dos partes porque el documento se despliega de esa manera. De tal forma que podemos tener el total de pólizas reportadas, el total de las pólizas, los totales, tanto en el deber como en el haber, y la descripción de cada uno de los elementos. De esa manera, yo tengo en un solo reporte pues alguna información que me va a servir para tomar decisiones en algún momento determinado. Además de este reporte, hay otros reportes auxiliares, lo que se denomina auxiliares, que son reportes de las cuentas del catálogo pertenecientes a un periodo determinado. Este reporte se emite a semejanza del diario general y tiene un encabezado de información en detalle. Es diferente al diario general y sus aplicaciones son distintas. La forma de activarle es mediante el menú de reportes en la opción de auxiliares. Nuevamente, nos colocamos en el menú de reportes y ahora solicitamos que nos muestre los auxiliares. A la hora de darle clic en auxiliares, se nos despliega nuevamente una pantalla donde podemos seleccionar los números de cuenta o el rango inicial y final de los reportes que queremos y el periodo desde una fecha determinada hasta otra fecha determinada. Y ahora estos reportes auxiliares, a diferencia del reporte anterior, pues tienen información diferente. Tienen en el encabezado los datos de la empresa, el nombre del reporte, la fecha del reporte, el folio del reporte, el periodo de trabajo y las monedas con que se trabaja. Y en detalle, el tipo y número de fecha de la póliza, el concepto del movimiento, los cargos y abonos y, por último, los saldos. Vean que nuevamente me aparece mi empresa inválida en el reporte y la fecha del lado izquierdo y la descripción, reporte de auxiliares, 31 de enero del 2009. Las cuentas, y vean que este reporte puede contar con varias páginas, porque son un conjunto de reportes que se refieren a periodos determinados. Y noten nuevamente que en algunos de los detalles se describen los procesos que hicimos en los ejercicios anteriores.
Bien, existen además de estos dos reportes, otro tipo de reportes que son los reportes financieros. Los reportes financieros, como les dije anteriormente, me permiten efectuar una radiografía de un negocio con distintas perspectivas. Puedo ver qué está pasando con el negocio en un tiempo determinado, congelarlo en ese tiempo, o puedo verlo en un periodo más largo, o puedo inclusive hacer una proyección. En el caso de compañías grandes, se llegan a generar gran cantidad de estos reportes financieros. Sin embargo, para el ejemplo que vamos a ver, los más característicos por este programa son el balance general, el estado de resultados y un libro de mayor. A continuación, vamos a describir cada uno de ellos. Primero, el balance general. Muestra, en el caso de una compañía, sus activos y pasivos y valor líquido en un momento específico. Puede ser que yo hoy, como gerente de esa compañía, quiera enterarme cuál es su situación completa, cuánto tiene, cuánto debe y cuál es el monto de sus activos. Bien, los activos de una compañía incluyen el efectivo en caja, las cuentas pendientes a pagar a clientes, activos fijos como equipo, menos la depreciación de este equipo, o los costos que se descontabilicen contra las ganancias obtenidas por el uso de ese equipo. Los pasivos de la compañía incluyen cuentas por cobrar, cantidades que se debe a los proveedores, préstamos bancarios, así como también cualquier impuesto a pagar. Y el valor líquido de la compañía es la cantidad de dinero invertido más todas las ganancias generadas a lo largo del tiempo. Entonces, un balance general nos muestra como una fotografía el estado de salud de esa empresa, más bien como una radiografía. Si sus pasivos son mayores que sus activos, o si tiene valor líquido negativo, la salud financiera de la empresa probablemente es deficiente. Quizá, depende del tipo de empresa. En el siguiente ejemplo se ilustra la manera de obtener el balance general mediante la opción de reportes y hojas fiscales y financieras. Nuevamente vamos a recurrir a nuestra cortinilla de reportes. Al oprimir la cortinilla de reportes, desplegamos una ventana y veremos aquí las opciones financieras, que es la última de las selecciones. Es hojas fiscales y financieras. Bien, esta opción vamos a verla en un listado que puede elegirse de acuerdo a diferentes hojas financieras. El formato en que vamos a verlas es el formato de una hoja de cálculo. Como ya vimos en la asignatura de Informática Aplicada 1, las hojas de cálculo tienen cierto tipo de aplicaciones. Para nuestro caso, en COI, pues tenemos algunas operaciones que se capturaron una a una en el sistema. Pero puede ser que del programa COI yo necesite hacer una operación para mandar a otra aplicación, que es el caso que vamos a hacer. Esta operación se llama exportar. Y que es tomar los datos que están en un formato en COI y procesarlos de manera que otro programa lo entienda. ¿Qué otro programa va a ser en este momento? Pues en nuestro caso tenemos una aplicación denominada Excel ya instalada en la máquina. Si ustedes tienen otra aplicación de hoja de cálculo, pues se puede enlazar a la hora de que estamos instalando COI, o bien se puede modificar dentro del transcurso del uso de esos programas. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar información que viene en el programa COI y la vamos a transferir a el programa Excel. A esa acción se le denomina exportar, porque los datos se modifican de cómo están en COI a cómo los requiere Excel y cómo los va a presentar. Bien, por esta razón, cada hoja mostrada tiene el icono de un archivo de Excel y va a tener la extensión .xls. Cuando yo trabajo en COI, los archivos tienen un formato y tienen una extensión. Cuando yo voy a modificar mis archivos para exportarlos y pasarlos a Excel, van a tener un iconito
que ya conocemos de Excel y van a tener la extensión .xls, que es un archivo de hoja de datos de Excel. Bien, entonces, para poder ver alguno de estos reportes, por ejemplo el de balance general, seleccionamos con doble clic la hoja de balance general y automáticamente se va a abrir la aplicación de Excel o bien la aplicación que yo haya seleccionado para este tipo de exportación de datos. Entonces, esto que están viendo ustedes es un conjunto de reportes que el programa me presenta, que pueden ser exportados a el formato de Excel. De manera que yo tengo aquí un conjunto de reportes y noten ustedes que todos tienen un iconito de Excel y tienen la extensión .xls. De manera que yo me ubico en cualquiera de ellos y le doy doble clic y se va a abrir el reporte con la aplicación de Excel. Noten que balance general, por ejemplo, que es la primera de las financieras, aparece como BGRAL.xls, de manera que si yo doy doble clic en esta sección, lo que va a pasar es que se abre el programa de Excel y me muestra ahora como una hoja de cálculo de Excel la información que yo estoy pidiendo. Y nuevamente vean ahora que la empresa sigue siendo una empresa inválida y me va a mostrar de una sola pasada toda la información de la empresa, cuánto tiene y cuánto debe, cuánto hay en el haber y cuánto hay en el deber. Y noten que, pues para este caso, tenemos activos por 13.777.091.94, pasivos por 4.302.488.66 y pasivo a largo plazo 1.062.317.79. Para decisiones gerenciales o para decisiones específicas dentro de la empresa, este documento me puede servir grandemente. Puede darme una fotografía instantánea de qué está pasando con mi empresa a este momento. Existe otro reporte financiero que se llama estado de resultados. Este reporte financiero es emitido por COI y muestra la utilidad neta de una empresa en un periodo determinado. La información que genera este reporte puede ser de utilidad a aquellas empresas con actividades diferenciadas por periodos mensuales, semestrales o anuales. ¿Qué quiere decir esto? Habrá empresas que todo el año tienen una actividad semejante y sus entradas y salidas parecen ser continuas. Sin embargo, hay empresas que trabajan todo el año para que en un periodo determinado se incremente la actividad. Por ejemplo, aquellas empresas que venden productos navideños o que venden productos de temporada. A esas empresas quizá no les sirva el reporte general, donde se va a ver el balance general de la empresa, si no les interesa un periodo determinado, para que en base en ese periodo tomen decisiones. Obviamente a algunas empresas les interesará el periodo decembrino, o a otras empresas el periodo de entrada de los niños a la escuela, o a otras empresas el periodo de Día de las Madres o Día del Amor y la Amistad. Bien, pues este estado de resultados tiene por finalidad eso. Vamos a mostrar en el siguiente ejemplo la forma en que se obtiene un estado de resultados. Nuevamente nos vamos a nuestra ventana de reportes y seleccionamos del estado de resultados el estado en moneda contable, que es como hacemos la contabilidad. Al oprimir esa selección nos va a aparecer qué estado de resultados quiero imprimir y la fecha de ese reporte, o sea, en qué tiempo quiero que quede impreso. Y nuevamente vean que el estado de resultados se imprime a una fecha determinada, en este caso 17 de enero de 2009. Bien, existe otro reporte denominado libro de mayor. En este reporte se pueden listar los saldos y afectaciones efectuadas a cada una de las cuentas de mayor en un mes o varios meses, hasta llegar a un año completo.
Este reporte refleja el saldo inicial, el total de cargos, el total de abonos y el saldo final de dichas cuentas. Y vamos a ilustrar la forma en que se accede a este reporte. Nuevamente nos vamos a nuestra opción de reportes. Y esta opción despliega una cortinilla que nos va a permitir acceder a libro de mayor. Al dar un clic en ese libro de mayor, se nos va a desplegar nuevamente, igual que en el reporte anterior, una ventanilla donde nos dice la ruta de acceso del archivo y el formato en que se va a imprimir. Nos pide el año y el número de meses, tanto del final como del inicial. Y nuevamente nos va a aparecer un reporte que tiene todas las características que estamos solicitando. Como ustedes verán, todo este proceso pues implica un conocimiento más profundo de contabilidad. La asignatura que estamos nosotros cursando va a la par de una asignatura que ustedes están llevando que se llama contabilidad, donde vamos a aclarar todos estos procesos contables. El objetivo de esta asignatura no es abundar tanto en nuestros procesos para no hacer repeticiones con esa otra asignatura, y sí abundar en el uso del programa, para que ustedes tengan la habilidad de usar las opciones. Bien, otra opción adicional se llama balanza anual y de consolidación. Este es un proceso que incluye la información de varios meses hasta el periodo de un año. A diferencia de una balanza de comprobación normal, la balanza anual no solo se reporta, sino que se archiva en disco como un periodo de trabajo más, con el objeto de tener un respaldo. Ya ubicado en el periodo anual, se debe revisar el catálogo de cuentas, consultar la balanza de comprobación o emitirla en forma de reporte, lo que el usuario desee. De manera que, de la misma forma que los otros reportes, podemos efectuar las operaciones descritas con anterioridad para obtener alguna información financiera específica dentro de la empresa. ¿Cuál es el elemento adicional para poder hacer esta información? Pues la hoja de cálculo. Nuevamente, como lo describo hace un momento, COI tiene la posibilidad de exportar sus datos hacia una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí en COI estamos insertando datos y estamos haciendo algunas comprobaciones iniciales de cuadrar cifras y demás, pero puede ser que en algún momento yo quiera entrelazarme con una aplicación que tiene como objetivo hacer cálculos. Esta operación, como les dije hace un momento, se puede llamar exportar. Cuando la información va de este programa hacia un programa externo, o importar cuando los datos se dan del programa externo hacia el programa interno. ¿Cuál es la aplicación generalmente que está diseñada para hoja de cálculo? Pues en el caso que nos ocupa es Excel. Y Excel nos va a servir en todos los casos para enlazarnos con este programa para exportar e importar datos, con el objetivo de hacer operaciones de hoja de cálculo. ¿Cuáles son esas operaciones? Bueno, pues puedo, como vimos en la descripción de hoja de cálculo de la asignatura anterior, hacer cuentas con mis celdas, puedo relacionarlas unas con otras, puedo hacer operaciones de promedio, puedo hacer operaciones de el máximo, el mínimo, puedo graficar, etcétera, etcétera. En los casos que presentamos en este sistema se encuentra instalado Excel 2007, ya que es una opción que tenemos lista en la computadora. Sin embargo, el sistema COI automáticamente liga sus aplicaciones al sistema que se ha instalado. En este caso, si el sistema no tiene una hoja de cálculo instalada, el programa va a indicarlo en el momento de la instalación. Cuando estemos instalando COI, se nos va a señalar que no hay hoja de cálculo asociada con los programas a instalar, y si deseamos asociarla con alguna. En caso contrario, si ya existe una hoja de cálculo, el programa va a tomar por default estos elementos y los va a asignar a sus prioridades.
¿Cómo vamos a consultar esa asociación? Para que ustedes en su máquina puedan verificar a qué elemento está ligado. Por ejemplo, puede ser que ustedes no tengan Excel, sino tengan otro programa para hacer hojas de cálculo. O puede ser que en algún momento instalaron COI antes de instalar alguna hoja de cálculo determinada. Después, al instalarse, quizá el programa asocia sus aplicaciones a exportar e importar con la hoja de cálculo que están instalando. Pero eso no se puede saber fácilmente. A continuación les muestro un ejemplo donde vamos a descubrir cuál es esa asociación. Entonces, nuevamente en la ventana de comandos elegimos el último comando que se llama configuración. Después vamos a ver aquí en un comando que se llama preferencias. Vamos a ver una cortinilla más que dice aplicaciones asociadas. Se va a abrir aquí una cortinita más y aquí aparece aplicaciones. ¿Qué quiere decir esas aplicaciones asociadas? Son las aplicaciones que tienen asociación con COI y las cuales me van a permitir exportar o importar datos. Cuando nosotros abrimos esta ventana, se despliega un cuadro que me muestra algunas asociaciones. Y dentro de esas asociaciones está la que busco. La tercera en la ventanita me dice excel.exe.xls. Quiere decir que las asociaciones para hoja de cálculo, como está descrito aquí, dice hoja de cálculo, van a tener la posibilidad de exportar e importar desde Excel. Aquí hay otras opciones para texto, donde me dice que están asociadas a notepad.exe. ¿Por qué no se asocian a Word? Porque generalmente Word es un programa que me añade información que no es conveniente para usarla en COI. Me añade información de tipo de letra, de tamaño, etcétera, etcétera, que no se utiliza en COI, no es necesaria en COI. Por eso usa un procesador de textos más liviano, más ligero como el Notepad. De manera que si yo quiero instalar una hoja de cálculo después de instalar COI y no me aparece la opción adecuada, pues aquí tiene una ventanita donde yo puedo modificar esta opción y puedo buscar dónde está instalada mi hoja de cálculo para que el programa asocie los elementos a esta hoja de cálculo. Bien, como les he dicho anteriormente, el objetivo de esta asignatura es observar cómo funciona el programa, cuáles son los elementos que necesito mínimos para instalar el programa, cómo es la configuración de sus archivos, cuál es la forma en que el programa se arranca y se detiene, etcétera, etcétera. Los procesos contables que son más ricos dentro de su sistema de la empresa, pues requieren el auxilio de la asignatura de contabilidad, que es la que va a complementar este proceso. Bien, otro elemento importante en COI consiste en las utilerías. ¿Qué son las utilerías? Son aplicaciones que tienen un fin práctico para distintos fines. Por ejemplo, se pueden configurar las hojas y reportes para ponerlas en forma vertical u horizontal, como lo hemos hecho en los programas de Word, Excel y PowerPoint. Puedo imprimir mis reportes en forma vertical o en forma horizontal. Puedo modificar el tamaño de las hojas. Puedo hacer diferentes aplicaciones. Otra utilería consiste en la posibilidad de importar información desde otras aplicaciones
con el fin de operarla en COI. Como ya describimos en este caso, puedo yo hacer la opción de exportación, donde COI me manda mis archivos a Excel, o puedo yo tomar de otra aplicación cualquiera alguna base de datos y pasarla a COI. Por ejemplo, hay empresas que capturan sus nóminas por medio de otros programas y cuando quiero hacer la información contable, pues la puedo pasar a este sistema. Adicionalmente, como vimos en la instalación, algunas empresas acostumbran a trabajar en red, de manera que algunas máquinas contienen un tipo de información y otras máquinas contienen otro tipo de información. Por ejemplo, el departamento de ventas tiene un sistema con un software instalado y el departamento de contabilidad tiene otro software con otras máquinas. Eso es parte del proceso. Bueno, pues vamos a ver las utilerías. ¿Cómo abro mis utilerías en COI? Nuevamente no hay un iconito que describe ese proceso, pero sí hay una ventana de comandos que se llama utilerías. Y dentro de esta se puede localizar la utilería para importar archivos. Vean que me voy a la opción de utilerías y le doy importación de archivos. En este momento se abre otra ventanita y me va a decir cuáles son los archivos que puede importar. Vean que me aparece otra ventanita donde me aparecen una serie de versiones de programas que son capaces de proporcionarnos información que COI puede entender. Estos programas, por ejemplo, se llaman ContPack, versiones 2003, 2004, 2005. Son paquetes de contabilidad que vienen desarrollados por otros fabricantes que nos permiten hacer algún tipo de operaciones. ¿Cuál es la ventaja de importar estos archivos? Como estamos viendo, esta versión de COI es la más nueva y obviamente esos archivos que quedan importados pues van a tener el formato de este programa que es el más reciente. Cuando yo quiera compartir información con otras empresas o otros sistemas contables, pues puedo hacer que la información sea compatible con el sistema más nuevo, que sería en este caso el sistema COI. Otra aplicación muy útil que es aconsejable que ustedes la utilicen es la posibilidad de mostrar conjuntos de datos mediante la utilería de gráficas. Esta utilería no aparece explícitamente en el botón de utilerías, pero sí aparece como una graficación. Por ejemplo, los datos que yo estoy imprimiendo en reportes, como los que vieron ustedes de deberes y haberes, pues los puedo transportar a una pequeña gráfica y esa gráfica tal vez me dé una información en forma visual que me presente un entendimiento mayor. Sobre todo cuando yo estoy haciendo una presentación para un corporativo o personas que no tienen tiempo de analizar los estados financieros letra por letra, número por número, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso hay una ventanita del programa en el menú de comandos que se llama gráficas. Y una vez que yo la despliego, me permite imprimir diferentes gráficas. En este caso, puedo imprimir la gráfica de activos, pasivos y capital. Esta gráfica me va a mostrar de una sola exhibición todo el proceso de activos, pasivos y capital, sin necesidad de ver un reporte en números que puede ser solo entendible por personas relacionadas con la contabilidad. Y si yo la quiero mostrar en una aplicación de las que ya hemos visto anteriormente como PowerPoint, pues puedo ponerla incluida en ese sistema, como están viendo en este proceso. Aquí nos muestra el activo, el pasivo y el capital de una sola pasada, y este programa me da la posibilidad de exportar esa gráfica
como un archivo JPG para pegarlo en una presentación. De esta manera yo puedo hacer un resumen de mi empresa sin necesidad de emitir reportes tras reportes. Bien, esta es la descripción genérica del programa COI. Es un programa, como lo indicamos en el principio, un programa para aplicaciones contables. Tiene que ver con las técnicas más modernas de visualización para todos estos procesos y definitivamente es el programa más utilizado en México para este tipo de aplicaciones. Es muy recomendable, nuevamente, como les he dicho en sesiones anteriores, que cada uno de los ejemplos que hemos estado desarrollando los acompañen con la operación práctica. Esto es, que su programa lo tengan funcionando en su máquina y tengan ejemplos adecuados para efectuar cada uno de los procesos que hemos estado viendo, acompañados del video que están analizando en ese momento. Adicionalmente, también es recomendable, las veces que sea necesario, repetir el video para que ustedes tengan una información más clara y concisa, y ayudarse de la ayuda en línea y los ejercicios propuestos para cada una de las sesiones. En este proceso se les propondrán ejercicios contables, donde ya tenemos alguna información más completa que la que hemos estado poniendo en los ejercicios, para que ustedes mismos vayan viendo la utilidad del programa y lo relacionen con sus materias de contabilidad. Por ahora les agradezco mucho esta sesión, y en la siguiente sesión estaremos analizando el programa NOI para una nómina, y terminaremos con el programa SAE, que es un sistema de administración empresarial. Les vuelvo a dar la bienvenida y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.